Buenas tardes, mi nombre es Luisa Espejo y te vengo a realizar unas preguntas sobre las conductas de tu hijo. Buenas tardes, claro que sí, mi nombre es Javier Ramos. Ok, primera pregunta. Las preguntas son de opción múltiple, entonces yo te las leeré y tú me darás tu respuesta. Bueno, Primero, el comportamiento de su hijo en casa es A, bueno, B, aceptable, C, malo. es bueno, es juicioso. Ok. Segundo, el comportamiento de su hijo en un lugar público es A, bueno, B, aceptable, C, malo. Bueno, 3. El comportamiento de su hijo en el colegio es A, bueno, B, aceptable, C, malo. pues él todavía no está en el colegio, pero pues en el hábito de aprendizaje es bueno. Ok. 4. El comportamiento de su hijo con la maestra, o en este caso sería la madre, es A, bueno, B, aceptable, C, malo. Eh, es aceptable, pues a veces se la monta mucho. Ok. Quinto, el comportamiento de su hijo con personas desconocidas es A, bueno, C, B, aceptable, C, malo. Bueno, con las demás personas sí. Ok. Sexto, el comportamiento de su hijo con sus compañeros es A, bueno, B, aceptable, C, malo. Bueno, Ok. 7. El comportamiento de su hijo con personas conocidas es A, bueno, B, aceptable, C, malo. bueno, El comportamiento de su hijo en casa o en casa de sus familiares es A, bueno, B, aceptable, C, malo. bueno también. 9. El comportamiento de su hijo durante las comidas es A, bueno, B, aceptable, C, malo. Aceptable, a veces es mamoncito. Ok. Y 10, el orden de su hijo en casa es A, bueno, B, aceptable, C, malo. Bueno, Listo, muchas gracias. Esas fueron las preguntas. mucho gusto, I love you. Buenos días, mi nombre es Luisa Espejo y te voy a realizar una encuesta sobre la conducta de tu hijo. Buenos días, sí señora. Bueno, el comportamiento de tu hijo en casa es A, bueno, B, aceptable, C, malo. Ah, bueno. El comportamiento de su hijo en un lugar público es A, bueno, B, aceptable, C, malo. Ah, El comportamiento de su hijo en el colegio es A, bueno, B, aceptable, C, malo. B, aceptable. El comportamiento de su hijo hacia la maestra es A, bueno, B, aceptable, C, malo. Ah, bueno. El comportamiento de su hijo con personas desconocidas es A, bueno, B, aceptable, C, malo. B, aceptable. El comportamiento de su hijo con compañeros de clase es A, bueno, B, aceptable, C, malo. Ah, bueno. El comportamiento de su hijo con personas conocidas es A, bueno, B, aceptable, C, malo. Ah, bueno. El comportamiento de su hijo en casa de sus familiares es A, bueno, B, aceptable, C, malo. Está bueno. El comportamiento de su hijo durante las comidas es A, bueno, B, aceptable, C, malo. Bueno. A. Y por último, el orden de su hijo en casa es A, bueno, B, aceptable, C, malo. B, aceptable. Listo, muchísimas gracias. Con gusto. Buenas tardes, vengo a hacerle una encuesta sobre el comportamiento de su hijo. ¿Me recuerda por favor su nombre? Mi nombre es Karen Vargas, tengo un hijo de 2 años que se llama Cristian Vargas. Muy bien, proseguiré a hacerle las preguntas, son de selección múltiple. Entonces, la primera, ¿el comportamiento de su hijo o hija en casa es bueno, aceptable o malo? Bueno, Segundo, ¿el comportamiento de su hijo en lugares públicos es bueno, aceptable o malo? aceptable, ¿El comportamiento de su hijo en el colegio es bueno, aceptable o malo? aceptable, El comportamiento de su hijo con la maestra es bueno, aceptable o malo? aceptable, Quinta, ¿el comportamiento de su hijo con personas desconocidas es bueno, aceptable o malo? malo, ¿El comportamiento de su hijo con sus compañeros es bueno, aceptable o malo? aceptable, Séptima, ¿el comportamiento de su hijo con personas conocidas es bueno, aceptable o malo? bueno, ¿El comportamiento de su hijo en casa de sus familiares es bueno, aceptable o malo? bueno, Novena, ¿el comportamiento de su hijo durante las comidas es bueno, aceptable o malo? aceptable, Última, ¿el orden de su hijo en casa es bueno, aceptable o malo? malo,
Listo, muchísimas gracias. Buenas tardes, estamos acá con un estudiante de la Universidad Libre. Le vamos a hacer una encuesta sobre el comportamiento de su hija. Entonces, para empezar, por favor, nos puede decir su nombre y su edad, por favor. Mi nombre es Luis David García Montes y tengo 24 años. El nombre de su hija y la edad. Mi hija se llama Camila García y tiene 6 años. Bueno, entonces vamos a empezar con esa respuesta, es muy simple, yo le voy haciendo la pregunta, usted me dice cómo es el comportamiento de su hija, si es bueno, aceptable o malo. Sí. Entonces, el comportamiento de su hija en casa es bueno. ¿Es bueno? El comportamiento de su hija en un lugar público es bueno también. El comportamiento de su hija en el colegio es Aceptable. el comportamiento de su hija con la maestra Es muy bueno. muy bueno. El comportamiento de su hija con personas desconocidas es Aceptable. el comportamiento de su hija con sus compañeros También de clase, aceptable. aceptable. El comportamiento de su hija con personas que conocen, con Bueno. personas conocidas. Es muy bueno. El comportamiento de su hija en casa de sus familiares es Aceptable. durante las comidas, ¿cómo es el comportamiento de su hija? Malo. ¿Malo? Se comporta muy mal. ¿Y cómo es el orden de ella en la casa? Bueno. Bueno, según esto, ya veremos unos resultados después con unas gráficas, entonces muchas gracias. Muchas gracias a don usted. Luis, por esta encuesta. Buenas noches, me encuentro con la señora Elsa Rubiano. El día de hoy vamos a hacerle 10 preguntas con respecto al comportamiento del hijo. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo se llama su hijo y cuántos años tiene? Brian Mauricio González Rubiano y tiene 10 años. Excelente. Entonces, la primera pregunta es, ¿el comportamiento de su hijo o hija en casa es? Para esta entrevista vamos a manejar las respuestas A, B o C. La A es bueno, la B es aceptable y la C mal. Entonces, le repito la pregunta. ¿El comportamiento de su hijo en casa es? B, B, aceptable. El comportamiento de su hijo o hija en un lugar público es igualmente A bueno, B aceptable y C malo. bueno, La tercera pregunta. El comportamiento de su hijo o hija en el colegio es bueno, aceptable o malo. bueno, Cuarta pregunta. El comportamiento de su hijo con la maestra es A bueno, B aceptable, C malo. bueno, Quinta pregunta. El comportamiento de su hijo o hija con personas desconocidas es A bueno, B aceptable y C malo. bueno, Sexta pregunta. El comportamiento de su hijo con sus compañeros es A bueno, B aceptable, C malo. no, bueno, Séptima pregunta. El comportamiento de su hijo o hija con personas conocidas es A bueno, B aceptable, C malo. no, bueno, Octavo. El comportamiento de su hijo o hija en casa de sus familiares es A bueno, B aceptable y C malo. bueno, Novena pregunta. El comportamiento de su hijo o hija durante la comida es A bueno, B aceptable, C malo. bueno, Décima y última pregunta. El orden de su hijo en casa es A bueno, B aceptable o C malo. aceptable. Aceptable, B. Con estas 10 preguntas tratamos de descubrir el comportamiento del individuo. Revisamos que ha contestado de 10 preguntas 9 aceptable, entonces podemos decir que su hijo tiene un comportamiento óptimo para desarrollarse en su entorno.